Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Si piensas que eres simplemente una colección de genes heredados de tus padres, es posible que todavía estés viviendo en los años 60 del pasado siglo. Y digo esto porque después de que Crick y Watson descubrieron la doble hélice del ADN y se combinaran las leyes de la herencia de Mendel con el descubrimiento de cómo los segmentos de ADN influyen en la síntesis de proteína, nació el gran dogma de la genética. Este dogma nos decía que la cadena de ADN se transcribe en ARN y que luego este se traduce en proteínas. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que ciertos trozos de ADN conocidos como genes codifican proteínas específicas. ¿Qué pasó más tarde? En la década de 1990, biólogos y científicos de todo el mundo estaban muy entusiasmados con lo que iba a ser el gran descubrimiento. Se trataba de descifrar el genoma humano. Esto era grandioso, significaba establecer un mapa completo con toda la secuencia genética que forma a un ser humano. Era la intención de reducir la vida, compactar la vida a un libro de literatura, a un libro de oraciones, y es que los genes tienen en su composición 4 bases nitrogenadas que representan 4 letras y que al combinarse forman las diversas secuencias de genes. El entusiasmo era enorme. Estaban desesperados por descifrar el genoma humano. Se creía que al identificar y mapear todos los genes, podríamos llegar a entender completamente cómo funcionaba el cuerpo humano. Esperaban que este conocimiento abriría el camino para curar enfermedades genéticas, personalizar tratamientos médicos y, ¿por qué no?, entender mejor cómo funciona nuestra biología. Sin embargo, pronto quedó claro que los genes no eran el único factor determinante en nuestra biología y en nuestra salud. La genética empezó a dar paso a la epigenética y esta ganó relevancia, demostrando que el ambiente y que las experiencias pueden influir en cómo y cuándo se expresan nuestros genes. Esto significa que, aunque heredemos ciertos genes, su comportamiento puede ser modificado, transformado por factores externos como la dieta, el estrés,
la exposición a toxinas. Además, las interacciones complejas entre diferentes genes y las proteínas que codifican también juegan un papel crucial. Y es que, a la luz de los conocimientos actuales, no es simplemente una cuestión de un gen o de una proteína, sino un elaborado entramado donde múltiples genes pueden influir en una característica o predisposición, y una proteína determinada puede estar involucrada en varias funciones celulares. La idea de que nuestra identidad, de que nuestro destino está escrito únicamente en nuestro ADN, hoy es muy simplista y está desactualizada. La ciencia ha venido a demostrar que tanto la genética como el entorno tienen papeles combinados y complejos en la formación de quienes somos. Esto ha abierto nuevas vías en la investigación y el tratamiento de enfermedades, dado que se puede considerar un enfoque más holístico e individualizado. El dogma central de la biología del que yo le estaba hablando y que había sostenido por mucho tiempo que cada gen contiene la información necesaria para producir una proteína específica, se estaba derrumbando. Esto llevó a los científicos a esperar que el genoma humano tuviera aproximadamente 150,000 genes. 150,000 genes en correspondencia con el número de proteínas diferentes que hasta ahora han sido descritas en el humano. Sin embargo, el análisis del genoma humano reveló una cifra mucho menor. Solamente tenemos alrededor de 25,000 genes. Solo 25,000 genes. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de la genética y de la biología. Y es que encontrar solo esa cantidad de genes rompió con la creencia tradicional de que a cada gen le corresponde solo una proteína. Este descubrimiento trajo luz, sobre todo para descifrar la complejidad y la versatilidad de nuestros genes. En realidad, cada gen puede contener información múltiples de muchas proteínas a través de procesos como el empalme alternativo del ARN mensajero. Suena complicado, pero traduciéndolo a nuestro idioma significa que solo un gen puede dar lugar a múltiples variantes de proteínas dependiendo del contexto y de las necesidades de esa célula. El número de genes en el cromosoma humano parece insuficiente para la creación y el mantenimiento de un organismo tan complejo como es el ser humano. Sin embargo, esta aparente cantidad modesta de genes es compensada por la capacidad de cada gen de ejecutar diferentes funciones y ser regulado de múltiples maneras. Este mecanismo permite una mayor eficiencia y economía en el uso del ADN. El hallazgo de que solo contamos con 25,000 genes sugiere que la genética por sí sola no determina quiénes somos. Esto es fascinante. Aquí es donde entran en juego nuestras creencias, nuestros pensamientos, tantos pensamientos heredados como los propios pensamientos que hemos ido construyendo.
Estas influencias no solo pueden cambiar la expresión genética, sino que también pueden organizar y regular la forma en que los genes funcionan. La epigenética, el estudio de cambios en la expresión genética que no involucran, y repito, que no involucran alteraciones morfológicas del ADN en sí, han demostrado cómo factores ambientales y psicológicos pueden activar o desactivar genes de forma significativa. El funcionamiento de nuestro cuerpo se basa en la actividad de genes que se encienden y se apagan en respuesta a una multitud de señales que proceden tanto del mundo interior en nosotros como exterior. Este proceso es un proceso dinámico y está constantemente cambiando, respondiendo a factores como la dieta, el estrés, el pensamiento y las interacciones sociales. Tradicionalmente, creíamos que nuestro destino biológico está sellado por nuestro ADN, una secuencia de un código inmutable transmitida por nuestros ancestros. Sin embargo, les estoy diciendo hoy que la emergente ciencia de la epigenética nos presenta una visión, una forma radicalmente diferente. Nosotros no estamos estrictamente determinados por ningún programa genético. Esta forma innovadora de pensar nos otorga una responsabilidad, una oportunidad sin precedentes. Ya ni tú ni yo somos meros receptores pasivos de la información genética que heredamos. Somos co-creadores activos de nuestra biología. Y es tiempo de que cada uno tome las riendas de la vida y comience a dejar de culpar a los ancestros por las limitaciones o problemas que enfrentan. Joel de Rosnay, doctor en ciencia, director del Instituto Biótico Internacional. Joel aborda esta transformación paradigmática en su libro Epigenética, la ciencia que cambia tu vida. De Rosnay nos explica de cómo nuestra decisión influye directamente en la expresión de nuestros genes. Él dice que el ADN no es solo cuestión de herencia. La epigenética ha alterado por completo nuestras convicciones. Pero, ¿qué es exactamente la epigenética? Voy a decírselo en términos sencillos. La epigenética estudia los cambios en la expresión genética que no involucran las alteraciones en la secuencia del ADN. La epigenética, en lugar de cambiar el código, los factores epigenéticos actúan como interruptores, como reguladores que activan o desactivan genes, que apagan o encienden genes específicos. Pero lo impresionante es que estos factores externos o internos pueden marcar una diferencia significativa en cómo se expresan nuestros genes y por ende en cómo expresamos nuestra salud. Por ejemplo, una dieta rica en nutrientes puede activar genes relacionados con la longevidad y la salud, mientras que el estrés, un estrés sostenido, crónico, puede desencadenar la expresión de genes asociados
con enfermedades. Les traigo hoy todo este maravilloso mundo de la epigenética y lo he tratado de explicar de forma sencilla para que cada uno de nosotros tome conciencia y responsabilidad de qué está haciendo con el material genético que nos dieron. La epigenética tiene dos leyes fundamentales. Una, heredamos un paquete de genes, correcto. Dos, somos responsables de qué hacer con ese grosso paquete de genes que hemos heredado. Nada está escrito de forma definitiva en esos genes. Nuestra conciencia, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, de sentir, el amor, la paz, pueden cambiar el destino de nuestros genes y con ello cambiar la calidad de nuestra salud y de nuestra experiencia. Gracias por ser nuestro seguidor y recuerda que todo el tiempo eres bendecido en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en Ciencia y Fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.